vamos a ver cómo realizar una interfaz gráfica en Python usando la librería de Tkinter para enviar y recibir datos desde Arduino. Vamos a graficar dos señales analógicas que estamos enviando desde Arduino, donde estas señales analógicas, en este caso estamos utilizando un trim-pod para variar la señal. Y también utilizamos slider para nosotros poder enviar una señal variable, que es una señal PWM, que varía de 0 a 255, la cual nosotros podemos variar la intensidad de un LED o cualquier otro actuador que podamos conectar. Bien, como vemos, tenemos en esta una sola gráfica, dos señales que se están graficando. Está en tiempo real, nosotros podemos, tenemos teclas acá de control para pausar o reanudar la gráfica. También tenemos acá los botones para conectar, desconectar y actualizar los puertos COM y los combo box para seleccionar el primero, que nos permite seleccionar el puerto COM, y el otro la velocidad de comunicación en baudios. Bien, vamos a ver el código y al final vemos el funcionamiento. Bien, el código que estamos utilizando en este caso hemos realizado dos archivos Python. El main, donde es el principal, y el otro, el comunicación serial, donde estamos creando una clase de comunicación que vamos a tener diferentes métodos para enviar, para recibir datos, similar a los que trabajamos con MySQL, donde creamos una clase que se comunicaba con la base de datos y podíamos enviar y recibir datos, ¿no? Actualizar todo eso. Bien, pues acá igual de esa misma forma estamos trabajando con programación orientada a objetos, donde nos permite crear diferentes clases, ¿no? Y trabajar con ellas. Y también acá tenemos las imágenes que hemos agregado. Bien, vamos a ver el código comunicación serial, luego vemos el main. Bien, el código comunicación serial, en este caso estamos importando serial. El Serial Tools nos permite reconocer los puertos. Acá tenemos puertos disponibles, un método. Bien, y también estamos utilizando Trading, que es para crear subprocesos, ¿no? Ya que vamos a estar recibiendo datos constantemente y vamos a graficar, necesitamos dos procesos. Entonces utilizamos Trading o hilos, que también se le conoce. Y también de Tkinter simplemente estamos utilizando StringBar, ya que es una clase que nos permite en este caso recibir datos de Arduino en forma de string. Bien, acá hemos creado una clase comunicación. Aquí tenemos el método constructor y luego acá pues creamos la variable datos recibidos, ¿no? Como les dije, que es de string. Bien, y luego acá creamos un objeto Arduino que va a ser de serial, para la comunicación serial. Y acá también se le añade un tiempo de 0,5, que es el retardo de la comunicación al inicio, ¿no? Luego vamos a crear acá dos listas. Esta es la lista de las velocidades en baudios, que luego lo asignamos al combo box, ¿no? Y acá está una lista vacía de los puertos, pero los puertos los asignamos acá, ¿no? Como les dije, acá utilizamos Serial Tools con un ciclo for. Leemos todos los puertos que están disponibles acá. Bien, tenemos que instalar esto de acá, Serial y Serial Tools aparte, para poder usar el componente de acá, ¿no? Y también Trading. Bien, continuando. Luego tenemos acá la conexión serial. Bien, acá pues creamos una excepción en el caso que nos salga un error. Con excepciones no nos da ese error, ¿no? Entonces aquí abrimos Arduino y luego vamos a hacer una condición. Si el Arduino está abierto, entonces va a iniciar el hilo. El hilo, en este caso estamos usando Trading, como les dije. Desde acá es un método que hemos creado acá, se va a ejecutar. Bien, y acá tenemos otro método que es enviar datos. En este caso recibe un parámetro data, donde nosotros en el main vamos a ingresar acá los datos que tenemos que enviar, ¿no? Entonces acá en enviar datos, igual verificamos si el Arduino está abierto, la conexión, o sea, está realizada la conexión. Entonces vamos a enviar datos, ¿no? Acá obtenemos el dato, que es el argumento acá, y lo sumamos un salto de línea, que es de esta forma. Luego Arduino, que es el objeto que hemos creado acá de serial, escribimos en el Arduino con write y acá asignamos los datos que vamos a enviar. En este caso son los datos de acá y punto encode, ¿no? Para poder enviarlo por comunicación serial. Bueno, acá hemos realizado un else. Si es que no se
realiza la conexión, se va a imprimir error. Bien, luego para leer los datos, acá nosotros hemos realizado también una excepción para que no nos dé un error. Y acá se crea un ciclo while, ya que esto se va a ejecutar constantemente. Tenemos que estar leyendo las señales constantemente. Y este método de acá es el que se va a ejecutar en el hilo, ¿no? en otro subproceso. Entonces aquí nosotros para iniciar el ciclo while, con esta señal que hemos creado acá, señal de event, que también es de la librería trading. Entonces con esta clase event nosotros podemos obtener señales en la cual nosotros podemos verificar los subprocesos, ¿no? Si están activos o si están desactivados, para iniciar el otro subproceso. Entonces luego acá en data vamos a leer los datos del Arduino. Con readline leemos los datos que estamos enviando de Arduino. Bien, y acá con decode nosotros desencodificamos y obtenemos los datos en sí. ¿Por qué? Esto de acá nos envía encodificado y entonces acá nosotros podemos obtener simplemente los datos que estamos enviando. Acá comprobamos que si tenemos algo aquí, algún dato que sea mayor que 1, que haya datos, ¿no? Entonces aquí vamos a asignar a esta variable datos recibidos que hemos creado, asignamos data, o sea, los datos que recibimos los asignamos a esta variable. Bien, aquí vamos en este método es para iniciar el hilo, creamos un objeto hilo y acá utilizamos la clase trading, donde en target recibe el método que se va a ejecutar, que es el método de acá. En el otro proceso se va a ejecutar este método. Va a estar leyendo los datos del Arduino constantemente. Bien, acá igual realizamos otro método, en este caso es para detener el hilo, ¿no? En este caso verificamos si el hilo no es none, entonces vamos a aquí eliminar la señal y luego desconectamos en este método final, cerramos la conexión con el Arduino y finalizamos el hilo, ¿no? Bien, esto es el código para realizar la comunicación serial. Ya vimos los métodos que tenemos que usar y ahora vamos a ver el archivo main, donde aquí es el principal. En este caso aquí estamos utilizando las librerías de tkinter. Estas clases hemos utilizado solamente las que estamos usando y matplotlib, ¿no? En este caso figura canvas tkagg es para crear una figura la cual nosotros podemos incrustar en tkinter. Luego tenemos importamos matplotlib plt, que es para realizar la gráfica, y también animation, poder nosotros realizar una gráfica dinámica. Importamos el archivo que hemos creado acá de comunicación serial, lo importamos como comunicación, y también collectors, que nos sirve para realizar unas otras colecciones de datos. En este caso realizamos una colección de 100 datos que nosotros vamos a mantener ahí graficando, ¿no? Para poder realizar la gráfica en sí debemos utilizar colecciones. Bien, luego aquí vamos a crear una clase gráfica que aquí heredamos de frame, ¿no? Luego creamos el método constructor y acá nosotros vamos a crear un objeto datos Arduino que va a ser de la clase comunicación que estamos importando. Nosotros con este objeto datos-Arduino vamos a poder acceder a todos estos métodos que tenemos acá. Bien, actualizar puertos es un método de esta clase que se va a ejecutar al inicio nomás, ¿no? Cuando nosotros iniciemos la GUI se va a ejecutar en sí y nos va a mostrar ya los puertos que existen. Luego creamos acá dos variables, en este caso la muestra, que son la cantidad de datos en el eje X, que se van a mostrar que es de 100 datos, y los datos que recibimos para graficar. En este caso por default lo asignamos 0,0 que esté. Vamos a crear la gráfica. Esto ya he realizado otros videos donde explico cómo crear gráficas con matplotlib, ¿no? Pero en este caso es similar, casi igual. En este caso personalizamos con subplots. Nosotros acá obtenemos dos objetos. Acá lo he dado con self, ya que este objeto fig lo voy a utilizar en diferentes métodos. Entonces self.fig y puedo acceder a diferentes métodos.
En este caso, como AX simplemente lo voy a usar acá, no es necesario, ¿no? Ya que está en el método constructor y ya no lo voy a usar en los diferentes métodos. Si quisiera usarlo por acá en algún método, tengo que colocar la palabra antes self. Es como cuando trabajamos en programación que no es orientada a objetos, colocamos una variable global, ¿no? En este caso utilizamos self para utilizarlo en diferentes métodos. Bien, pues acá personalizamos, acá damos el título a la gráfica, damos la color, el tamaño, tipo de letra, y acá configuramos la gráfica en sí, los colores, la longitud, que son las flechas que mostramos acá de color blanco, y luego creamos las líneas, ¿no? Las líneas que en este caso vamos a tener dos líneas en la gráfica, como lo hemos visto. Entonces aquí creamos dos líneas. Al inicio van a estar en vacío. Aquí recibe dos parámetros que son dos listas de datos. Y aquí damos la color y el gruesor. Y estos son básicamente la personalización para ver la gráfica. Pero así no es obligatorio. Podemos eliminar esto. Y nos sale la gráfica, la línea por default, ¿no? Pero acá estamos dándolo una distinto espesor y forma y color también, ¿no? Acá en color simplemente la M de magenta, la G de gray. Podemos especificar ese color. Bien, acá definimos el límite del eje en X y el eje en Y. En este caso en X va a ser de 0 a 100, como tenemos una muestra de 100 datos que se van a ir mostrando, actualizando. Entonces tenemos de 0 a 100, y en Y va a ser simplemente de menos 5 a 6. En sí va a variar de 0 a 5 o 5,5 por ahí algo, ¿no? Como les dije, estoy en este caso enviando señales que lo he convertido a voltaje para observar la gráfica del voltaje en sí, ¿no? Pero acá podemos especificar las coordenadas que nosotros deseemos, de acuerdo a la amplitud, ¿no? Bien, y básicamente acá son los colores. En este caso son los colores de todo el encuadre de la gráfica. Acá puedes especificar, mostrar simplemente lo de acá, o las que quieran, ¿no? En este caso estoy mostrando los cuatro lados y de color azul. Bien, luego vamos a crear la colección de datos. En este caso utilizamos el método. Bien, luego vamos a realizar las colecciones. Para ello utilizamos el método date, donde acá nosotros creamos una lista vacía de 100 datos, y en el argumento maxLength le damos también que va a ser de 100, ¿no? Hemos creado esta variable de 100, lo asignamos acá. Bien, entonces como estamos utilizando dos señales, creamos señal 1 y señal 2, y acá ejecutamos el método widgets, que es el que se va a ejecutar al inicio también, ¿no? Todo lo que tenemos acá se va a ejecutar al nosotros iniciar la GUI. Bien, luego tenemos un método animate. En este método recibe siempre un argumento, ya que este es un método que se va a actualizar, que se le asigna a animation, ¿no? Entonces, como vemos, animate está asignada acá luego de la figura. La figura es de Matplotlib que hemos creado acá, y luego es el método animate. En este caso, en animate acá estamos obteniendo los datos. Aquí vamos a leer, como vemos acá tenemos datos Arduino, que es el objeto que hemos creado de la clase de comunicación, y luego accedemos a la variable string que hemos creado en el archivo de comunicación serial, datos recibidos, y con get obtenemos lo que estamos recibiendo de Arduino, ¿no? En este caso estamos enviando los dos datos juntos, separados por una coma. Entonces, para nosotros separarlo, acá utilizamos split y la coma, ¿no? O en este caso el símbolo que lo va a separar los datos. En este caso lo estamos enviando con una coma, por eso que colocamos aquí la coma y nos da una lista con dos datos. El primer dato accedemos de esta forma, dato.c, acá entre corchetes 0, y el otro dato va a ser el de la posición 1. Ya tenemos dato 1 y dato 2, que estos son los datos que estamos enviando de Arduino. Y una vez separados esos datos, nosotros
aquí utilizamos la conexión y lo vamos a ir agregando, ¿no? Con append vamos agregando a la colección, que son una lista de 100 datos vacíos. Pues aquí vamos a ir agregando los datos que recibimos del Arduino, ¿no? Se va a ir actualizando y vamos a poder realizar esa gráfica. Luego, para nosotros asignarlo a la gráfica en Matplotlib, las líneas que hemos creado acá al inicio con datos vacíos, pues acá nosotros lo estamos asignando los datos, ¿no? Como vemos aquí, están los datos que nosotros estamos obteniendo del Arduino, los asignamos acá. Con setData, con el método setData, podemos aquí los dos datos para la primera señal y aquí para la segunda señal. Bien, luego tenemos acá iniciar, que este método se va a ejecutar cuando nosotros vamos a conectar. Cuando vamos a dar en graficar, se va a ejecutar este método. Y aquí inicia animation de Matplotlib. Y como les decía, acá recibe estos argumentos y con un intervalo de 100 datos, ¿no? En este caso. Y acá lo estamos configurando, los botones, el botón graficar, el botón pausar, van a estar de esta manera. El graficar, una vez ejecutado, se va a deshabilitar, ¿no? Un disable. Y pausar se va a colocar en un estado normal para nosotros poder ejecutar. Y con canvas.draw nosotros podemos mostrar esa gráfica, ¿no? O sea, las líneas en sí de las gráficas. Y acá tenemos otro método, que es el método pausar y el método reanudar, ¿no? Acá nosotros configuramos los botones de acuerdo a cómo queremos que se comporten, ¿no? Estos métodos se van a ejecutar en el command, los asignamos a los botones. En este caso, pausar, acá está, esto lo hemos asignado a estos botones de acá, y reanudar, como vemos acá, ¿no? Bien, luego creamos los frames en este método. Widgets, acá vamos a crear los frames y los demás widgets, ¿no? En este caso hemos creado el primer frame, es para colocar la gráfica, como ya les he explicado. El siguiente frame son para de acá para el control de la comunicación. Tenemos acá también para los botones, para los sliders y una imagen. Así tenemos 1, 2, 3, 4, 5 frames. Como vemos acá están 1, 2, 3, 4, 5. Simplemente en esta vez, para trabajarlo así los frames, lo posicionamos con grid. Y para que sean responsive, para que se adapten a la pantalla, utilizamos column configure y row configure. Tenemos dos filas y 3 columnas. Bien, luego creamos un objeto canvas que va a crear la figura donde vamos a mostrar la gráfica, a posicionar la gráfica, y va a estar en el frame, ¿no? En el primero, que es el de acá. Luego los botones graficar, pausar y reanudar van a estar en el frame 4, como vemos acá está. Y simplemente acá vamos a asignar en el command el método que tenemos, ¿no? Los que les he explicado por acá. Igual para el botón graficar y el botón reanudar y el pausar. Bien, luego vamos a colocar acá los sliders. En este caso hemos utilizado los sliders del TTK, que estos nosotros lo podemos dar un estilo. En este caso, este slider, aquí estamos asignando un estilo de color negro, ¿no? El background de color negro, para que nosotros podamos obtener de esta forma. En este caso están deshabilitados, ya que no está conectado. También podemos nosotros cambiar a normal o deshabilitar el estado de los sliders. Bien, acá importamos una foto. Utilizamos la clase PhotoImage para importar las imágenes, ¿no? Bien, básicamente acá son los sliders. Creamos dos sliders, y en command también recibe dos métodos que se van a ejecutar, ¿no? Esto lo vamos a ver más después, donde están, en este caso, que son donde vamos a enviar nosotros los datos al Arduino. Y al inicio lo estamos dando un estado de deshabilitado, ya que nosotros al iniciar la GUI se van a mostrar deshabilitado, y cuando vamos a conectar recién lo vamos a poner en un estado normal. Bien, aquí obtenemos en estas dos variables acá con los puertos y la velocidad de comunicación, ¿no? Entonces esto nosotros lo vamos a asignar al combo box. Aquí estamos creando un combo box
Acá simplemente es un label que nos indica los puertos COM, ¿no? Y en este caso es necesario crear un objeto de los combo box, ya que lo vamos a usar en diferentes métodos, y entonces tenemos que crear un objeto. En este caso el label no vamos a utilizar en otro lugar, simplemente es para mostrar un texto acá. Simplemente no es necesario crear un objeto, ¿no? Pero sí tenemos que posicionarlo con pack en este caso. Luego, de la misma forma, para el segundo combox, que en este caso es de la velocidad de comunicación. Igual acá en values insertamos los valores, ¿no?, que se van a mostrar. Y acá con current nosotros damos el valor que queremos que esté asignado al iniciar nosotros la GeoI. En este caso va a ser el 0. Y para la velocidad va a ser el 3. En este caso, si vemos acá, 0, 1, 2, 3 va a ser la de 9600 baudios, que va a estar por defecto. Entonces acá le hemos dado el 3. Bien, luego tenemos en el frame 1, estamos posicionando en el frame 1 lo de acá, el botón conectar, el botón actualizar y el botón desconectar. Igual, de esta misma forma, en el command recibe los métodos que nosotros tenemos acá. Bien, básicamente es acá hemos creado simplemente los botones. Y esto de acá es configuración, ¿no?, el tipo de fuente, la longitud o el ancho del botón y el background, la color del botón. Bien, así es para los tres. Y al final, en el frame 3, hemos colocado la imagen, que es la que podemos ver acá. Bien, luego tenemos el método actualizar puertos, que este es el que se ejecuta al iniciar nada más. Pero en sí, se va a ejecutar el método puertos disponibles, ¿no?, que está en la clase comunicación, como vemos acá. Bien, luego vamos a conectar. Tenemos el método conectar serial, que se va a ejecutar con el botón conectar. Acá está. Bien, acá simplemente deshabilitamos los widgets. Estamos configurando, ¿no?, los que estén deshabilitados o los que estén normal. Y acá nosotros asignamos lo que hemos seleccionado en el combo box. En este caso estamos asignando los puertos y la velocidad de comunicación. Estamos asignando acá y luego realizamos la conexión serial. Conexión serial, este método es del método comunicación, que es el método de acá. Y luego tenemos el método de desconectar serial. Igual en este caso, cuando vamos a ejecutar desconectar serial, nosotros configuramos acá los botones que estén normal o deshabilitados. Aquí realizamos una excepción en el caso que no se haya ejecutado y presionemos este botón, ¿no? Estemos graficando y damos en desconectar, nos va a salir un error de que no se ejecutaba este objeto de ANI, ¿no? Entonces, para que no nos salga un error, utilizamos esta excepción. Luego ejecutamos el método desconectar, que es el método de comunicación. Bien, y como les decía, al final acá están los dos métodos que están asignados al slider, el slider 1 y el slider 2, donde aquí nosotros estamos enviando los datos al Arduino, enviar datos, y aquí damos el dato, ¿no? Nosotros aquí en slider 1 con jet podemos obtener el dato o la posición donde se encuentra el slider. Si deslizamos acá, nosotros vamos a obtener aquí la posición, que en este caso lo hemos configurado de 0 a 255, que están configurados acá en los slider. Como vemos acá, está configurado a 255, desde 0 a 255, y el de acá es la longitud, ¿no?, de 280 píxeles. Bien, aquí estamos asignando, en este caso lo estamos enviando en entero porque nos da como flotante, convertimos en entero y luego lo convertimos en string, ya que lo estamos sumando un 1, y ese es para identificar nosotros al variar cuál dato es, ¿no? Si es del slider 1 o es del slider 2. Para nosotros en el código Arduino vamos a identificar. Entonces nosotros vamos a enviar así 1, y aquí el dato, la posición, que sea 20, 1,200, 1,100. El de acá va a ir variando y este de acá sí va a ir fijo siempre. Ese dato enviamos y lo mismo para el de acá. Bien, eso sería todo el código y simplemente acá estamos configurando la ventana principal, ¿no?, el objeto ventana de la clase TK. Y acá es simplemente lo de siempre, que damos un título, un tamaño mínimo, y acá estamos dando de esta forma también podemos asignar el icono y creamos un objeto app donde recibe
el objeto ventana para la clase gráfica. Y finalizamos con app.myLoop. Bien, eso sería todo el código en Python. Ahora vamos a ver el código en Arduino. Bien, primero definimos los puertos que vamos a usar. En este caso, los de PWM son el 5, el 6. En este caso estamos trabajando con el Arduino 1. Y los puertos analógicos va a ser el puerto A0 y el A1. Acá creamos unas variables que estamos utilizando de tipo float, de tipo int y string. Bien, en el voice setup acá asignamos la velocidad de comunicación. En este caso estamos colocando 9600 también, ya que así hemos colocado en Python. Y acá con pin_mode nosotros con la variable que hemos creado acá asignamos si son entradas o salidas, ¿no? En este caso las van a ser entradas, las A0, A1 va a ser entradas analógicas, ¿no? Y acá vamos a estar leyendo los valores de los trinpot o potenciómetros que colocamos. Bien, y los otros para los LEDs, si van a ser salidas, lo asignamos de esta forma, con output. Bien, y luego en el void loop, acá leemos las dos señales del puerto A0 y del puerto A1. Y acá lo convertimos, ya que estos valores nos dan de 0 a 1023. Y acá lo convertimos de 0 a 5 voltios, ¿no? Aquí tenemos voltaje 1 y voltaje 2. Y acá estamos enviando el voltaje 1 y luego coma, ya que así nosotros lo vamos a poder identificar el voltaje 1 y el voltaje 2 en Python, ¿no? Y al final aquí print ln para que luego salte a la siguiente línea, ¿no? Un salto de línea. Entonces esto va a ser en una sola línea, el voltaje, coma, el otro voltaje y luego así. Bien, luego damos un retardo de 100 milisegundos y luego acá realizamos la lectura, ¿no? Para los LEDs de PWM en este caso. Bien, acá realizamos una condición donde si hay datos en el puerto serial, si son mayor que 0, entonces vamos a leer, ¿no? Leemos los datos en red string, los datos de tipo string y con coma nosotros estas variables lo hemos creado al inicio. Es de tipo entero, donde con index_of nosotros obtenemos la posición de la coma, ¿no? En este caso la posición de la coma nos da aquí en coma, y el índice, en este caso nosotros estamos enviando de Python 1, y luego el valor, ¿no? Que varía de 0 a 255. Entonces aquí obtenemos si es 1 o 2, y luego en el número vamos a obtener el dato variable que va a ser desde la coma, que es la posición donde se encuentra la coma. Acá damos como parámetro desde esa posición más 1, o sea la coma no va a tomar hasta el final. Y aquí tenemos ese número variable, pero estos están en formato string. Luego lo convertimos aquí a formato entero. LED va a ser una variable que va a variar de 0 a 255, y n va a ser el número, ¿no? Si es el slider 1 o si es el slider 2. Entonces aquí realizamos una condición. Si es n es igual a 1, entonces es el slider 1. Entonces al LED PW1 nosotros vamos a asignar el valor, ¿no? El valor que está leyendo, y ese lo vamos a escribir. Bien, ese va a ser el dato que nosotros vamos a ejecutar para la salida de los LED, ¿no? Como vemos acá. De la misma forma, si aquí n es igual a 2, entonces se va a asignar a la variable que es el LED PWM2. Luego damos un tiempo de 100 milisegundos igual y finalizamos. Entonces es todo el código en Arduino. Y ahora vamos a ver la conexión. Bien, en este caso, como les decía, estamos trabajando con el Arduino 1. Y pues acá nos indica, ¿no?, las salidas digitales, que son PWM. Tiene acá un símbolo, y como vemos acá son las 5 y las 6 en este caso. Y aquí vamos a conectar los LEDs. En este caso usamos una resistencia de 220 ohmios o 330 ohmios. Bien, y acá conectamos los trinpot, o también podemos usar potenciómetros, como deseemos, o cualquier señal analógica, ¿no? En este caso estamos usando estos y lo conectamos de esta forma. Bien, eso sería el diseño de la conexión.
Bien, ahora voy a explicar el funcionamiento de la GUI. Bien, acá tenemos para un combo box que nos permite seleccionar los puertos que se comunican con el Arduino. En este caso estoy trabajando con el COM6. La velocidad de comunicación, que por defecto acá lo he colocado 9600 baudios, pero podemos seleccionar el que deseemos, ¿no? En este caso estoy trabajando con esta velocidad. Vamos a conectar, como vemos acá los botones están deshabilitados. Vamos a conectar, en este caso conectamos, se deshabilita este botón y se habilita este botón. Bien, como vemos ya está conectado, tenemos aquí habilitado el slider, que también podemos variar la intensidad de los LEDs. En este caso tenemos señales analógicas que vamos a graficar acá, y también vamos a controlar dos LEDs que son señales PWM que varían de acá de 0 a 255. Bien, para graficar damos acá en el botón graficar datos y como vemos ahí nos aparecen las dos señales. En este caso estas de acá lo hemos conectado dos Trinpot, la cual nosotros podemos variar acá, ¿no? Como vemos ahí, este de acá es la señal verde. Ahí, como vemos, está en tiempo real graficando los datos. Igualmente para esta, ¿no? Ya está. Ya vimos que funciona correctamente. Ahora vamos a ver los sliders. Bien, en los sliders nos permiten enviar datos de 0 a 255. Como hemos explicado el código, con el slider enviamos, ¿no?, un valor y va a prender el LED. En este caso, el primero es el verde. Al aumentar, va aumentando la intensidad de la luz. Bien, igualmente para el otro, si aumentamos, vemos que ahí se prendió, y si vamos aumentando, va aumentando la luz. En este caso este es para el de color rojo. Y ahí está totalmente prendido, ¿no? Si bajamos la intensidad del verde, vamos a bajar hasta que se apague. Como vemos ahí está bajando. Como vemos ahí se apagó. Y igualmente para el otro, ¿no? Bien, ahí está. Como vemos está funcionando correctamente. Nosotros podemos pausar la gráfica y reanudar, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a variar una señal y ahora se lo vamos a pausar para ver que se va a detener. Ahí está, como vemos se ha detenido esta señal acá que he variado y podemos reanudar y ahí va a continuar. Bien, eso sería todo. Gracias, hasta la próxima.